Bien. Buenas tardes a todos, todas, todes. Vamos a iniciar nuestra clase teórica de Derecho a la Información. Primera cuestión a informar a los estudiantes que vean luego el video del teórico y para que ustedes se los pasen entre sus propios compañeros y compañeras que aún no hayan tomado debida nota. El parcial lo vamos a presentar por campus el 14, si mal no recuerdo, que es viernes. Se va a habilitar a una hora que les vamos a avisar en las semanas previas efectivamente a qué hora es. La idea es tener el campus abierto para que ustedes puedan resolver el parcial de aproximadamente una ventana de aproximadamente 36 horas, donde habrá cuestiones ligadas al teórico, ligadas a los prácticos y alguna cosa de búsqueda de información o consideraciones sobre temas que estén rodando en los medios o en las redes, que sean de interés público y de afectación con cuestiones vinculadas a la materia. No tenemos aún definidas las preguntas como corresponden. Las hacemos en el último momento que podamos en función del desarrollo de las clases. Como también les dijimos de entrada, para promocionar necesitan promediar 7 por las circunstancias particulares de la pandemia. Así como nadie queda libre por razones de faltas, nadie va a quedar libre si no da los parciales, o si no promedia 7, mucho menos, o si no promedia 4 tampoco. Nuestra idea es que quien no promedie 7 después pueda seguir siendo alumno de la cátedra en términos de cuando dé su examen final. Así que de vuelta, por si no quedó claro, no tengo el almanaque abierto, pero es el segundo viernes abriendo para cerrar el segundo sábado de mayo. ¿Ok? Bien. Conforme lo que fuimos anunciando en los avisos, y luego vamos a agregar algún material que puedan estar perdidos para no encontrar aún. Vamos a trabajar responsabilidades penales y en función de la Corte Interamericana y algo, si nos alcanza el tiempo, espero que sí, de responsabilidad civil. Nosotros algo de esto ya fuimos viendo al principio de todo cuando trabajamos las reglas del artículo 13.2 y cuando trabajamos las previsiones de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en particular los puntos 10 y 11. Porque es relevante que ustedes puedan manejar las categorías o los principios fijados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Comisión en materia de responsabilidad penal. No es la cosa más divertida del mundo, lo sabemos. Hablar de fútbol para todos en su momento era más divertido y hablar de datos personales en el marco de la pandemia, etc. Pero ahora apareció la cuestión esta de la fake news, en general y a propósito de la pandemia. Entonces por ahí les ayuda a poner en caja a ustedes algo que la mayor parte de la gente que está discutiendo estas cosas se pierde por el camino. Y como siempre dijimos, la regla de la Corte Interamericana es el baremo contra el cual cotejamos o frente al cual discutimos las resoluciones que se van tomando a nivel interno, tanto por la parte de la justicia como por parte de otros órganos del Estado argentino que tienen que cumplir con esos estándares en el marco de lo que se llama control de convencionalidad. Repasando lo de la semana pasada, nosotros dijimos que había varios tipos de responsabilidades. La responsabilidad penal está orientada a, al menos en principio,
a imponer un castigo a aquel que ha infringido la ley. Y en el marco de las reglas de libertad de expresión, se entiende que las responsabilidades civiles están destinadas a proteger alguna coyuntura especial, por ejemplo, el derecho a la intimidad, y establecer mecanismos de reparación y no de castigo. Esto es importante. ¿Cuáles son las reglas en general que siempre planteamos? Principio de legalidad precisa y previa. Por esa regla de nadie está prohibido, nadie está impedido hacer lo que la ley no prohíbe antes, o todo lo que no está prohibido está permitido. La existencia de un fin legítimo a proteger. La enorme cantidad de casos del sistema interamericano está ligados a temas de honor, pero no es el único. Con el tema de la pandemia aparece la salud pública como uno de los bienes jurídicos a proteger. Y la regla de la necesidad social imperiosa. Ahora, el sistema interamericano no siempre dijo lo mismo en materia de matices o de cuál era o dónde estaba el problema con la responsabilidad penal. En el año 93 hubo un caso de Horacio Berbisky que tuvo una condena por desacato. El desacato, cuando existía en el Código Penal argentino y sigue existiendo todavía en algunos lugares de América, es una previsión jurídica, nadie le va a preguntar esto nunca, pero digo, es una previsión jurídica que venía de la época de los romanos. Porque lo que se quería proteger como fin legítimo era la autoridad de la persona que tenía un cargo. No era el honor, esto es importante distinguirlo. No era el honor del funcionario, no era la vida privada del funcionario. Lo que se protegía o se protege donde existe, por ejemplo en Mendoza, por la ley de convivencia, digamos, al Código Contravencional Mendocino, tiene una previsión explícita de que quien ofenda a un funcionario público o al gobernador tendrá, inclusive los maestros y directores de escuela, tendrá una pena de entre 10 días o más, empezando desde el maestro de escuela, pasando por el director, concejales, intendentes, diputados provinciales, hasta el gobernador. ¿Eso está bien? No, aclaro que no está bien. Pero como existe, se los planteo. Vuelvo de mi salto histórico al 93. Cuando Horacio Berbisky hace la denuncia ante el sistema interamericano por la condena que había tenido por el delito de desacato contra un juez de la Corte, al cual además no había ofendido en realidad, esa causa estaba llevada, impulsada por el propio fiscal. Esta es otra cuestión importante. En los delitos contra el honor, quien hace el juicio es la persona que se siente ofendida. Juan, Pedro o un funcionario. Después vamos a pasar esto un poco más en limpio. Pero quien impulsa, quien lleva la causa, desde el principio hasta el final, es el afectado. El ofendido por los dichos o por el gesto o por lo que fuera. El cartel. En las causas que se conocen como delitos de acción pública, tal el caso del desacato, la causa la puede empezar un fiscal. Entonces no hace falta que intervenga el hipotético ofendido. Ese fue el caso de desacato de Berbisky, que la causa la hizo un fiscal, no la hizo el juez de la Corte, el juez de la Corte Belucio. Entonces, cuando el caso llega a la Comisión Interamericana, la Comisión llama al Estado argentino junto con Berbisky y hacen lo que se llama un acuerdo de solución amistosa. Este acuerdo de solución amistosa implicó que Argentina se comprometía, y así pasó, a derogar el artículo 244 del Código Penal, que decía que le iban a aplicar
una sanción hasta 6 meses o 2 años, según de quién se tratara, a quien ofendiera a un funcionario público con motivo o en ocasión de sus funciones. Y si era juez, presidente, gobernador, etcétera, la pena era mayor. Con lo cual, ocurre eso, se anula la condena que tenía Berbisky y Argentina empezó a formar parte de una selecta lista en esa época de países que habían derogado el desacato, cumpliendo la regla de la Comisión Interamericana, todavía no era la declaración de principios, pero que había que promover el ensanchamiento, el engrandecimiento, el mejoramiento de la situación de la libertad de expresión en el continente, tal la obligación de la Comisión Interamericana. Un tiempito después, el gobierno argentino impulsa un proyecto de ley poniendo una duplicación. Les aclaro, el gobierno de Menem fue, entre otras muchas cosas, un gobierno lleno de funcionarios querellantes, es decir, que hacían muchos reclamos sobre libertad de expresión, tanto civiles como penales. Entonces se promovió un proyecto de ley que duplicaba las penas de calumnias y de injurias, que ahora les voy a contar qué son, a punto tal que el máximo de las calumnias, o sea, para la época la definición era imputar falsamente un delito de acción pública, la máxima llegaba a 6 años. La mínima del homicidio intencional era de 8. Esto como para que ustedes puedan medir cuán importante era el honor para el gobierno en esos momentos, ¿no? Dicho esto con toda la ironía del caso. Bueno, y además se planteaba la obligatoriedad de los medios de comunicación de tener un seguro de hasta $500.000, 500.000 pesos en la época, si no se activaba un mecanismo de derecho a rectificación inmediata cuando hicieran una presentación las personas que se sentían afectadas. Bueno, un conjunto de organizaciones de periodistas hace un planteo ante la Comisión Interamericana diciendo, acá se derogó el desacato, pero esto es peor que el desacato. Entonces, la Comisión Interamericana dijo, miren, costumbre que fue cambiando con el tiempo, dicen, bueno, acá hay un proyecto de ley en Argentina, no es una ley. Razón por la cual la Comisión no se puede meter en el debate. Pero lo que vamos a hacer es hacer un estudio de la legislación de todos los países, incluidos dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a ver qué regulan sobre estas cosas. De modo tal que en el informe del año 94 de la Comisión Interamericana aparece un capítulo 5 que se llama Informe sobre la incompatibilidad del desacato con las reglas de libertad de expresión, donde la Comisión pasa en limpio estas reglas del principio del fin legítimo y el principio de necesidad social imperiosa en el marco fundamentalmente de funcionarios públicos, como hipotéticos ofendidos. Entonces la Comisión dice, primera cuestión, el honor de un funcionario no a título personal, sino en razón de la actividad que desarrolla, aquello para lo cual elige involucrarse. ¿Es un fin legítimo como la protección del honor y la reputación de cualquier otra persona? Y la Comisión dice, no, en realidad no solo no hay que protegerlo igual que al resto de las personas, me corrijo, no solo no hay que protegerlo más que al resto de las personas, por esto del desacato, sino que por la razón misma que se hace esta consulta, que es, ¿qué hacemos con las personas que eligen entrometerse como funcionarios en actividades que el pueblo los mira? Dice, tiene un escalón menor de protección.
no solo no hay que protegerlos más, hay que protegerlos menos. No es un fin legítimo proteger la honra de los funcionarios en su condición de funcionarios, sí en su condición de personas. Es decir, en aquellos temas en los cuales no haya un involucramiento en una cuestión de interés público. Conjunto de palabras, interés público, que es de las más difíciles de interpretar en medio de toda esta cuestión de la libertad de expresión y la responsabilidad. Y agrega la Comisión Interamericana. Hipotéticamente, asumamos que sí hay que proteger igual que al resto de las personas, es decir, que no tienen un umbral menor, sino que tienen un umbral igual. También hay que discutir si la existencia de figuras penales en los códigos de los países destinados a castigar a los que ofendieran a los funcionarios es necesario en una sociedad democrática. Recuerden, legalidad previa, fin legítimo, acá se discute si el honor del funcionario en su condición de ser funcionario hay que protegerlo, y si hubiera que protegerlo, si la regla penal, es decir, el castigo, cumple con los estándares de la necesidad social imperiosa. Acuérdense que necesidad social imperiosa era el mínimo de protección que garantice amparar ese fin legítimo sin generar efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión. ¿Qué son los efectos inhibitorios? Aquellos que producen que la gente tenga miedo de decir algo, de involucrarse en cuestiones de interés público, en debatir, en tener miedo de ofender e ir preso, o de tener un juicio penal por las razones que todos conocemos traen los juicios penales. Que te miren los antecedentes, que tengas que contratar un abogado, y demás, etcétera, etcétera. Y lo que dice la Comisión Interamericana es, no es necesario, en términos de protección de principios de libertad de expresión, no es necesario que los funcionarios tengan una previsión penal que ampare su honor en términos de ser funcionarios, o que amparen su honor en términos de que sea un fiscal y el propio Estado quien proteja esa figura de autoridad como si fuera el Imperio Romano o el rey. Luego de eso pasamos al año 2000, cosa que nosotros ya vimos. La Comisión Interamericana toma una regla que no la escribe así, pero la toma, que se llama Doctrina de la Real Malicia. Es por ello que en el principio 10 de la Declaración de Principios, la Comisión Interamericana dice: no debe haber protección penal para el honor de los funcionarios, ni para personas de reconocimiento público o que se entrometan voluntariamente en cuestiones de interés público. Después hablamos de esto puntualmente. Y si hubiera alguna ofensa basada en la información de hechos de modo no exacto, de modo incorrecto, si el funcionario o estas personas quieren hacerle juicio, para ganar el juicio tienen que demostrar la efectiva intención de dañar o la reticente despreocupación por la búsqueda de la verdad. Esto se llama doctrina de la real malicia. Después volvemos con esto, sino que lo que estoy tratando de darles es una secuencia alrededor de estas cuestiones. En este contexto, la Corte Interamericana empieza a tomar algunos casos que le llegan. Recuerdo, se agotan los procesos internos, se va a la comisión. Si la comisión fracasa o no quieren las partes hacer un proceso de solución amistosa, y la
y las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana no son tomadas por los estados, la Comisión lleva, junto con las presuntas víctimas, el caso a la Corte para resolverlo con un fallo de cumplimiento obligatorio. Entonces, el primer caso que toma la Corte es un caso que se llama Herrera Ulloa. Nota al pie importante, si están anotando, les pido que hagan un recuadrito. De lo que se trata no es solo que ustedes sepan, que es lo más importante, cuáles son las conclusiones del fallo, menos importante que reciten los hechos, eso tampoco nos preocupa demasiado. Pero lo importante es que ustedes puedan ver la progresión, por eso yo les decía, no siempre resolvieron igual, que ustedes entiendan la progresión de las distintas fundamentaciones que la Corte Interamericana va tomando. En Herrera Ulloa, lo que se va a cuestionar es la sentencia. Brevemente, ¿de qué se trata? Herrera Ulloa es periodista del diario La Nación de Costa Rica, junto con el director del diario llamado Uribarri. Son llevados a juicio por un señor llamado Félix Pressburski. Pressburski es algo difícil de decir y peor de escribir, que es P de Pedro, R de Ricardo, E de Esteban, Z de Zapato, B larga, O, R, D, Z, K, Y, perdón, y latina. Llamado Félix de nombre, que era el embajador de Costa Rica ante una serie de organismos internacionales con sede en Europa, en Viena. Y de este señor, un conjunto de diarios europeos empiezan a publicar algunos hechos de corrupción. Estos hechos de corrupción no son corroborados por la justicia y son levantados por el diario La Nación citando la fuente. Para ser más claro, el diario La Nación dice que hay diarios en Europa, indicando cuáles son, que habían publicado cuestiones que transcriben de corrupción, de hechos de corrupción del señor Pressburski en el ejercicio de su cargo. El señor Pressburski no le hace juicio a los diarios europeos, sino que le hace juicio al diario La Nación, particularmente, más que al diario La Nación, a Herrera Ulloa como autor de las notas y a Eduardo Uribarri como editor responsable. Y civilmente arrastra, es decir, hay una responsabilidad objetiva, como hablamos la semana pasada, de quienes publicaron la nota, en este caso el diario, pero no es una responsabilidad objetiva penal, como les dije, la responsabilidad objetiva solamente puede ser civil. Bueno, el caso le provoca una condena a Herrera Ulloa y a Uribarri y al diario a nivel interno. Se llega por recurso ante la Corte Constitucional de Costa Rica, que ratifica el fallo de condena. Y Herrera Ulloa va con respaldo jurídico de la Sociedad Interamericana de Prensa a la Comisión Interamericana. Y consigue, previo a todo, algo que nunca más, hasta donde yo tenga memoria, se consiguió, que es hacer una medida cautelar que deje en suspenso la condena. Aclaración importante, cuando hay una condena penal, se inscriben los registros de la condena en un banco de datos que generalmente se llama registro de antecedentes penales o algo parecido. Y en ese caso, la condena en Costa Rica implicaba, la condena penal implicaba poner un link entre la nota periodística, ya existía internet, ¿no? Entre la nota periodística cuestionada y la publicación del fallo judicial que decía que Herrera Ulloa estaba condenado,
y un embargo de una suma de dinero equivalente, creo, a $20.000. Lo que consiguieron antes que nada fue una medida cautelar de la Comisión Interamericana diciendo al Estado de Costa Rica: no le asientes el registro de antecedentes, no le embargues el dinero y deja en suspenso y deja en suspenso el link entre las notas. La Comisión Interamericana no logra que el Estado de Costa Rica revea la situación, cosa que es lógica porque los representantes ante la Comisión Interamericana no son los jueces, es eh, es la representación diplomática del Poder Ejecutivo, que no puede revocar una sentencia. A lo sumo puede cambiar la ley para que se vaya para atrás. Con ese cambio de ley la condena. Si algo deja de ser delito, toma nota y se asienta. Bueno, el caso llega a la Corte Interamericana y acá empiezan las cosas más finas y se empieza a ligar esto con las primeras clases nuestras. Lo primero que dice la Corte Interamericana es que no puede haber delito por opiniones. Es decir, que no puede haber condenas penales contra la gente que opine en un medio de comunicación. No excluye que haya una sanción penal, pero no puede caber por opiniones. Y tampoco puede caber en caso de informaciones cuando se cita información de terceros de buena fe. Les recuerdo, la publicación del diario La Nación era que diarios en Europa decían X sobre el señor Pressburger. Lo que dice la Corte Interamericana es no es compatible con la libertad de expresión, es un umbral inaccesible decirles que vayan a revisar lo que publicaron los diarios europeos cuando se publicó de buena fe. ¿Se entiende esto? Pulgares para arriba, pongan una seña, un algo. Bien. Esto tiene, nota al pie, esto tiene un reflejo de algo que pasó en Argentina hace un tiempo, que es que cuando el diario La Nación de Argentina publicó algo en relación a una visita de Cristina Fernández de Kirchner siendo presidenta a Roma, creo que fue el diario La República, hizo una serie de afirmaciones sobre Cristina se había ido de compras cuando todavía no había aterrizado el avión, porque no daban las fechas ni los momentos. Y el diario La Nación citó lo que publicó el diario La República, y para esos momentos la quien era presidenta le hizo juicio al diario La República y acá informó que no le hacía juicio al diario La Nación porque el diario La Nación había repetido de buena fe lo que había publicado el diario La República, que era falso y comprobablemente falso porque el avión que llevó a la presidenta en esos momentos, más o menos los hechos son así, todavía no había aterrizado. Era imposible que paseara por Roma de compras porque no estaba en Roma. Cuando varios preguntaban por qué no le hace juicio al diario de la Nación, la respuesta fue esta, que yo les doy. ¿Cuál fue la crítica al sistema penal costarricense? La crítica fue que la sentencia era incompatible con el sistema interamericano. No la ley costarricense, no era incompatible haber hecho el juicio, lo que era incompatible con el sistema interamericano era la sentencia de condena. ¿Ok? El segundo caso en el cual la Corte Interamericana trabajó responsabilidades penales es un caso que se llama Canese contra Paraguay. Canese con C de Carlos, Alicia, Nicolás, Esteban, Susana, Esteban. Canese, Ricardo. Canese es aún un ingeniero especializado en energía. Hace una serie de afirmaciones sobre el ex presidente Guasmosi en relación al financiamiento de una represa. La información no era falsa,
Pero quienes van a juicio, y esto se hace además en el marco de una campaña electoral. Canese era candidato por el Frente Guazú a presidente en contra del Partido Colorado. El caso es que los socios de Guasmosi, en la empresa llamada Comempa, los llevan a juicio penal a Canese. El juicio penal dura aproximadamente 8 años. Por denuncias en relación al juicio, Paraguay cambia en parte la legislación penal. Eso no resulta satisfactorio y de hecho tampoco implicaba dejar sin efecto el juicio. Y en esos 8 años, Canese pierde oportunidades de trabajo por el hecho de estar bajo proceso penal. Pierde la posibilidad de viajar. Él era consultor del presidente Lula y había dado clases en Alemania y por esas razones pierde la posibilidad de seguir trabajando en las mismas condiciones y queda inhabilitado por el hecho de estar procesado para el ejercicio de ciertos cargos públicos. O si los autorizaban a viajar, esto implicaba, valga la redundancia, que tenía que ir a tribunales a pedir el permiso. Si se lo daban, después tenía que ir a demostrar qué día salió y qué día entró, cosa que a la gente normal, cuando digo gente normal, es a gente que no está sometida a proceso penal, no le sucede. Además, mientras está en proceso penal, lo embargan. Si bien no le quitan los bienes, lo inhabilitan para venderlos eventualmente. Bien, con votos divididos en la que sería la Cámara de Apelaciones y en la Corte Suprema de Paraguay, el caso llega a la Comisión Interamericana. Es infructuosa la posibilidad de llegar a un acuerdo. Ya estaban vigentes los términos de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Esto es particularmente importante. Y la Comisión no pide que consideren incompatible con el sistema interamericano a la legislación penal paraguaya. ¿Por qué digo esto? Porque la Comisión ya había dicho que no debe haber leyes penales que castiguen la afectación del honor de los funcionarios públicos. Guasmosi era funcionario público o persona de reconocimiento público. Sin embargo, la Comisión Interamericana plantea que lo que afectó la libertad de expresión fue la condena penal contra Canese y la sujeción al proceso penal. Es decir, el hecho de haberlo tenido 8 años colgado de un proceso, yendo a tribunales, pidiendo permiso para salir del país, impedido hacer ciertas cosas, embargado, con un registro de antecedentes como procesado, pagándole a su abogado, por supuesto. Es decir, una situación de tensión que además lo afectaba en el marco de su actividad política. De si digo otra cosa, ya voy a tener un precedente. La Corte Interamericana, en el fallo, tiene un considerando en particular, que es el considerando 108, donde cuestiona no solo la sentencia, igual que en el caso Herrera Ulloa, sino que además cuestiona el uso del proceso penal como un mecanismo de cercenamiento a la libertad de expresión. Hay una cuestión progresiva. Les pido que tomen nota de esto. No todos los casos son iguales y lo que va fallando la Corte Interamericana va levantando el estándar. La Corte Interamericana cuestiona la sentencia porque dice que no se cumplió el famoso test tripartito, en particular porque la condena penal en ese caso no era, comillas, necesaria en una sociedad democrática, y además cuestiona el uso del proceso como una herramienta adicional de
afectación a la libertad de expresión por la generación de un efecto inhibitorio por el miedo al proceso, no solamente por el miedo a la condena. Esto ancla en lo que yo les planteé en el aviso en el campus. La idea es marcar un derrotero de la Corte Interamericana. El tercer caso es un caso mucho más cercano a nosotros. Cuando digo nosotros es no solo Argentina, sino a la carrera y sus docentes y los periodistas, que es el caso Kimmel. Eduardo Kimmel, periodista argentino, escribe un libro llamado La masacre de San Patricio. En este libro él relata el asesinato de los llamados así curas palotinos, de quien solo un novicio de apellido Kelly se salva. Esto ocurre el 4 de julio del 76, plena dictadura. Y lo que hace Kimmel es investigar cómo ocurrieron los hechos e investigar cómo fue el juicio de averiguación de lo que había ocurrido. Y así en 2 páginas, creo que eran las 174 a 177, pero es casi un detalle de oropel, Kimmel cuestiona la actuación del juez llamado Rodolfo Rivarola. En las 2 partes dice que cuando se detecta que el crimen viene de lo que él llama las entrañas del poder, el juez dejó de investigar, disponiendo lo que en esa época existía como un sobreseimiento provisional. En una de las 2 partes que lo cita Rivarola, opinando en particular sobre cómo había actuado, Kimmel involucra al fiscal de la causa, el fiscal Estracera, diciendo que Estracera había dictaminado que correspondía hacer un sobreseimiento porque no se podía encontrar los culpables. Cosa que pasó en muchísimos casos de investigación en la época de la dictadura. Bueno, el juez Rivarola, cuando sale el libro, se da por ofendido. No existía el desacato, sino que él siente ofendido su honor personal, plantea que Kimmel lo había injuriado y que lo había calumniado. ¿Qué son estas 2 cosas? De acuerdo al Código Penal anterior, el Código Penal cambió en este aspecto en el año 2009, de acuerdo al Código Penal anterior, las injurias eran los hechos penales de delitos de acción privada, es decir, quien tenía la facultad y el derecho, y eventualmente si quería hacerlo, la obligación de empezar la causa y terminarla, o sea, hacer una querella y llevarla hasta el último movimiento, era el ofendido, en este caso Rivarola. Decía, lo acusaba a Kimmel de haberlo injuriado, vale decir, desacreditarlo o deshonrarlo, lo cual tenía una pena de hasta 1 año, y también lo acusa Rivarola a Kimmel de haberlo calumniado, es decir, de haberle imputado falsamente un delito de acción pública. Esta era la definición del viejo artículo 109. Falsa imputación de un delito de acción pública con una máxima de 3 años. Kimmel se defiende en primera instancia y la jueza Braidot lo condena por injurias. El juez Rivarola decía que lo había calumniado, así que le había atribuido falsamente, sabiendo que era falso, el delito de prevaricato, es decir, de fallar en contra al derecho vigente, o de incumplimiento de deberes de funcionario público, es decir, de no haber investigado. La jueza Braidot dice, no hay calumnias,
si hay injurias. Y hay injurias en particular, esto es más o menos la cita textual, dice la jueza Braidot, dice que lo injuria, o dice que hay injurias, porque no se limitó a informar, sino que también opinó. Como si los periodistas no pudieran opinar en un libro. Pero, insisto, parte del esquema argumentativo es, hay injurias porque opina mal del juez. Si alguien se pierde en lo que voy a contarles ahora, levanta la mano y hacemos las explicaciones al final. No había tribunales orales todavía, las revisiones de los casos penales se hacían en la Cámara Nacional Criminal y Correccional, dividida en 6 salas, con 3 jueces cada una. La Cámara interviene en este caso por doble vía. Kimmel apela por la condena y el juez Rivarola apela por la absolución de las calumnias. Voy para atrás. El juez Rivarola le había hecho juicio por calumnias y por injurias. Solo le dan injurias, apela para que le den el resto. Kimmel va porque estaba condenado a 6 meses de prisión en suspenso y una indemnización de $20.000. La Cámara de Apelaciones, sala sexta, con un excelente voto de Carlos Elbert, al cual adhieren en parte los otros 2 jueces, pero Elbert lo que hace es una autocrítica del Poder Judicial y cómo se había actuado en la dictadura, lo absuelven a Kimmel por injurias y rechaza la apelación del juez Rivarola de que existan calumnias. Voy de vuelta, la apelación llega por las 2 vías, le dan la razón a Kimmel y no le dan la razón en nada al juez Rivarola. Para subrayar, lo absuelven del delito menos grave, que tiene 1 año de máxima, que es injurias. El juez Rivarola hace un recurso extraordinario y se va a la corte. Recuerdo, estamos hablando de la época de Menem. Y la corte anula el fallo. ¿Qué quiere decir anular? No dice el fallo tiene defectos de fundamentación y no estamos de acuerdo con cómo resolvieron, que da lugar a lo que se llama la revocación, por razones jurídicas, por razones de fundamentos. Lo que dice la Corte es que está tan apartado de la ley, lo que hizo la Cámara, que directamente se lo anula. Pero no se lo devuelve a los mismos jueces que intervinieron, sino que se los pasa a otra sala, que es la sala 5, diciendo, acá lo que existe es un delito de calumnias. Voy para atrás para hacerlo más fácil. Lo condenan por el delito que lleva 1 año de máxima, lo absuelven por el delito más leve, llega a la Corte y la Corte da la orden de que lo condenen por el delito más grave de 3 años de máxima. Ustedes pondrán cara de cómo puede ser esto posible. Todo el país decía, ¿cómo puede ser esto posible? Porque plantean, no hay injurias, sino que hay calumnias. El caso se presenta ante la Comisión Interamericana y ya en gobierno de Kirchner se hacen muchísimas reuniones. El caso sube en el 98, 99 a la Comisión Interamericana. Ahí empiezan las reuniones a ver si se llega a una solución amistosa. Se hace un acuerdo de solución amistosa entre el gobierno entrante de la Rúa y los peticionantes. De hecho, los senadores en esos momentos eran los presidentes del bloque, Jorge Yoma y Genud, por el peronismo del radicalismo en senadores, hacen un proyecto conjunto para cambiar algunos artículos del Código Penal, 109 y 110 y 113, que tenían que ver con esto,
y algunos del Código Civil. Ustedes son muy pequeños y probablemente más de uno de los que está acá ni siquiera había nacido cuando apareció algo que se llamó el caso de corrupción de la ley Banelco. Tuvo que ver con un episodio que al final no recibió condena, pero sin procesamiento, y una confesión de la persona que intervino en la entrega de dinero para comprar un proyecto de ley llamado Pontacuarto. Por ahí, si lo buscan en internet, esto les sale. Pontacuarto es con Q. Bueno, el caso es que explotó ese affair del caso Banelco y quedó sin tratarse este proyecto de ley compartida en su presentación por radicales y peronistas. Asume el gobierno de la Rúa, se va de la Rúa, asume Rodríguez Sá una semana. Esto es como la comidilla de chisme del caso. En esa semana que dura el gobierno de Rodríguez Sá, presenta un proyecto de modificación del Código Penal de calumnias e injurias, particularmente promovido por el secretario de Derechos Humanos que tuvo Rodríguez Sá en esos momentos, llamado Alberto Suppi, que era un profesor de una universidad americana de Derechos Humanos, él es argentino, vino, asumió, tuvo una semana y se fue. Obviamente, ido del cargo Rodríguez Sá, Duhalde no impulsa el proyecto, asume Kirchner, tampoco se impulsa, pero hay una actividad muy intensa de reuniones a ver si se llega a una solución amistosa. Nadie logra saber bien qué pasó, pero un relato más o menos razonable es que quienes no querían la derogación eran los gobernadores. Porque los gobernadores usaban esto y mucho. Bien, fracasan las soluciones amistosas, la comisión manda el caso a la Corte y el secretario de Derechos Humanos del gobierno de Kirchner en esos momentos era el profesor que estaba a cargo de la cátedra paralela a la nuestra, Eduardo Luis Duhalde. Y lo que 20 generaciones de estudiantes de Ciencias de la Comunicación que pasaron por Derecho a la Información decían, se transformó en realidad. No entendemos la diferencia entre calumnias e injurias. El Código Penal está mal escrito. ¿Por qué es calumnia y por qué es injuria? ¿Cómo sé si algo que le dicen a otro ladrón, o le dicen chorro, o asesino, o incumplidor de deberes de funcionario público, o cómplice del ocultamiento de la muerte de los palotinos o lo que fuera, se transforma en si es calumnia o injuria? Entonces el gobierno argentino hizo lo que técnicamente se llama un reconocimiento de responsabilidad internacional. Y el gobierno argentino dijo, efectivamente hay un problema en la redacción del Código Penal. Y ahí 20 generaciones de estudiantes de comunicación aplaudieron, dijeron, ¿vieron que teníamos razón? Nadie reclamó por los exámenes mal dados, pero si estaban mal dados es porque no sabían, no porque el Código Penal estuviera mal, por supuesto, no podemos decir otra cosa. Y la Corte Interamericana lo que dijo fue, bueno, está bien, gracias por el reconocimiento, tomamos nota, es muy importante que el gobierno argentino reconozca esto, pero acá no solamente se violó el artículo 13, con ese famoso asunto de la legalidad precisa y previa, sino que además se violó el artículo 9, que es el que rige la regla del principio de legalidad para todo, no solo para libertad de expresión. Entonces lo que hizo la Corte fue reconocer que la Argentina había hecho muy bien, haciendo ese paso técnicamente llamado reconocimiento de responsabilidad internacional, pero sacó un fallo. No solamente dijo, está muy bien. ¿Y qué dijo en ese fallo? En ese fallo dijo, Argentina tiene un problema, tiene que arreglar el código. Pero además, ya que va a arreglar el código,
tenemos que poner algunos estándares. No siempre está mal que el Código Penal prevea una sanción penal para la defensa del honor. Pero está mal cuando hay temas de interés público de por medio. Es decir, que los discursos de interés público no pueden ser objeto de sanción penal, salvo que se demuestre la intención de dañar de parte de quien toma la voz pública. Porque si no estamos desconociendo los estándares que viene fijando el sistema del famoso tema de la necesidad social imperiosa. ¿Por qué? Insisto, las sanciones penales, dice la Corte, tienen un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión. Y, como la Comisión había dicho, solamente puede darse cuando hay riesgo de violencia anárquica. Ahora, ¿cómo termina el asunto? El asunto termina con que Argentina tiene que cambiar su código penal y en el mes de noviembre del 2009, un poquito después de que se sanciona la ley de medios, Argentina cambia su código penal en sus artículos del 109 al 117, que se trata de los llamados delitos contra el honor. Y ahí cuando el Código Penal argentino decía, quien ofendiere o desacreditare a otro sufrirá una condena de hasta 1 año de prisión, se transformó en que no va a ser delito cuando las expresiones sean de interés público, cuando no sean afirmativas, es decir, se use un verbo en potencial, o se trate de expresiones que tienen que ver con el interés público. Vale decir, las cuestiones que tengan que ver con la vida institucional, no con la curiosidad pública, sino con cuestiones de relevancia, con políticos, con personas que se entrometan voluntariamente en cuestiones de interés público o del funcionamiento del Estado, o de los partidos políticos, o de grandes fraudes a la sociedad, o de los funcionarios, hay que demostrar, insisto, porque esto está de por sí previsto en el Código Penal, porque estos son delitos que se hacen con intención de dañar, se llaman dolosos. Además, está llamado así despenalizado todo tipo de expresiones de interés público y desapareció la condena penal, sino que lo que va a haber para los temas de eventual uso del derecho penal en caso de injurias son multas. O sea, no hay más pena de prisión, pero igual es una multa destinada a castigar. No hay más penalización de dichos de interés público, no hay más penalización de dichos que no sean afirmativos o que se traten de meras opiniones. En el caso de las calumnias, lo que se modificó es que ahora hay que referirlo a un hecho concreto. Imputar falsamente era muy impreciso. Ahora hay que referirlo a un hecho concreto, a una persona determinada, y de vuelta, las opiniones, de por sí que no son afirmaciones de hechos de interés público, no son punibles, tampoco son punibles las de interés público y tampoco son punibles en ninguno de los dos casos cuando se cite de modo sustancialmente fiel la fuente de información.
Esto es para oxigenar los principios de libertad de expresión aplicados al Código Penal, tomando las mejores reglas que fue dando el sistema interamericano. Cita de otros identificados, no hay castigo. Dichos de interés público, no hay castigo. Dichos en potencial o que no hagan afirmaciones, no hay castigo. Opiniones, no hay castigo. Luego de esto hubieron algunos casos más que no forman parte de los apuntes, ni van a ser objeto de estudio, perdón, de objeto de preguntas. Si quieren estudiarlo, estudienlo, por supuesto. Yo no les voy a decir que no es objeto de estudio. No va a ser objeto del parcial. Hay dos casos contra Venezuela. Uno se llama Usón Ramírez, en el cual el planteo que hicieron es de una condena por violación al honor de las Fuerzas Armadas. La Corte Interamericana dijo: las Fuerzas Armadas no son una persona, entonces no tienen honor. Hay otro caso que no se lo vamos a preguntar, es posible, está en los apuntes, se llama Palamara, que también es posterior a Kimmel, caso en el cual hubo una condena penal. No es un tema exactamente de honor, pero por un libro publicado en Chile llamado La ética de los servicios de inteligencia, en el cual se le censuró el material a Palamara, se le prohibió publicar y además se lo condenó por violar una regla del Código de Ética Militar, y lo que le dijo el Estado de Chile es: corrijan esas leyes, y además a los civiles, no, porque él era personal civil de Fuerzas Armadas, a los civiles se los juzga con legislación civil y no legislación penal. Hay otro caso contra Argentina llamado Correa Belisle. Mis auxiliares me miran y dicen: ningún teórico hablaste de esto. El caso Correa Belisle es del militar que cuestionó a Balsa, desmintiéndolo a Balsa, que era el comandante en jefe del ejército, en relación a las declaraciones que había hecho Balsa y el ejército sobre el asesinato del soldado Carrasco. La Corte Interamericana revocó las condenas que tenía Correa Belisle y de allí surgió la modificación del Código de Justicia Militar sobre los dichos de interés público. Hay un caso bastante reciente, ya de fines del 19, llamado Álvarez Ramos contra Venezuela, vinculado a expresiones sobre funcionarios públicos, donde la Corte Interamericana casi directamente dice que la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario. Esto es ya casi llegar al borde. En esta progresión que nosotros marcábamos se cuestionó la condena en Herrera Ulloa, se cuestionó el procedimiento como inhibitorio de la libertad de expresión en Canese, se cuestionó la ley por imprecisa en Kimmel, ahora se cuestiona en Álvarez Ramos, que, insisto, no le vamos a tomar a Álvarez Ramos, pero directamente acá la Corte Interamericana dijo, perdón, me corrijo, en Kimmel dijo: la ley es imprecisa, y también se dijo: los dichos de interés público no deben ser castigados penalmente. En Álvarez Ramos lo extienden y dice: los dichos referidos a conducta de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la respuesta penal del Estado no es convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario. Y con esto vuelve, cosa que la Corte nunca había hecho, a lo que sostenía la Comisión Interamericana del año 94, que decía, y repetido luego en la Declaración de Principios, que a los funcionarios no se les debe proteger el honor mediante la previsión del derecho penal. Pasamos de cuestionar la sentencia, los procesos, la falta de precisión de la ley, hasta la propia ley en sí misma, cuando prevé
soluciones penales para castigar la ofensa a los funcionarios públicos con motivo o en ocasión de sus tareas. Juan había levantado la mano y no sé si alguien más. No, ya está. No recordaba de qué era el artículo 9 y era de la Convención Internacional, ¿no? De la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sí, no nos salimos del corralito para no hacer lío. Nos quedamos en el corral de la Convención. También el Comité de Derechos Humanos tiene dicho cosas, pero es una materia para ustedes introductoria y no quiero que me odien más allá de lo estrictamente necesario en el Estado de Derecho para aplicar el artículo 13. ¿Hasta acá todo claro? Baja tu mano, Juana, así no te interrumpo de vuelta. Gracias. Sí, soy otra Juana. Tenía otra Juana, perdón. Dale. Sí. No, que recién cuando estabas hablando del caso... Prende tu pantalla si sos tan buena. Así cuando te contesto... No, yo ya bajé la mano, ¿eh? No, digo, prende la cámara, así cuando te contesto, veo tu cara. No, el fondo es un desastre, disculpe. Quería saber, porque cuando estaba hablando del caso de Ocanese, mencionó que había dos cuestiones que lo diferenciaban del caso de Herrera Ulloa, que había dos cuestionamientos, y llegué a notar el segundo, que mencionó que es que se cuestiona el uso del proceso penal como una herramienta de silenciamiento, digamos, pero no llegué a notar el primero. El primero es que también se cuestiona la sentencia. Ah, perfecto, listo. Gracias. La distinción con Herrera Ulloa, por eso insisto en estudiar el proceso de cómo la Corte va agregando cosas. Hay un fallo que se llama Memoli, ya que están preguntones, que tampoco les vamos a preguntar nosotros en un parcial, en el cual hay una discusión sobre qué significa el interés público. Si solamente tenía que ver con cosas del Estado o no. O si cuando se trataba, por ejemplo, de la administración de un cementerio cedido a una sociedad de beneficencia y se demuestra que se vendían las tumbas 3, 4 veces de modo sucesivo, la misma tumba, era un tema de interés público por la violación a la confianza de la sociedad en esa entidad. La Corte Interamericana dijo puntualmente que ahí no había interés público. Por eso yo decía, si hay un tema patinoso, que jamás les vamos a preguntar en esos términos, es qué es el interés público para la Corte Interamericana, porque todas las veces que la Corte interviene sobre esto agrega un cachito más. Donde lo agrega es en Fontevecchia, en parte, y con otro caso contra Panamá, donde tiene que ver con cosas del Estado, pero también con el funcionamiento de las instituciones, dice. Bien, si hasta acá entendimos, vamos a una consideración también que tiene que ver con las responsabilidades civiles y penales, porque está mezclado en Argentina, en materia de dichos inexactos. Lo importante acá es que no se equivoquen, esta sí es pregunta de examen y no tramposa. La doctrina llamada de la real malicia, o la llamada doctrina Campillay, que espantosamente sí suelen ser temas de examen, tienen que ver con dichos inexactos. No son temas de intimidad. ¿Cuál es la enorme diferencia? Que en los temas de intimidad los dichos tienen que ser ciertos. Si yo hago una imputación en relación a la moralidad de una persona, X, la que fuera, que tiene que ver con eventualmente su sexualidad, por poner un ejemplo más fácil de entender, y no es cierto, no hay una violación a la intimidad, sino que hay una violación al honor. Esto no quita que pueda haber ambos si se dice algo que sea cierto. Pero en los temas de intimidad, el requisito que tiene la jurisprudencia argentina es que aquello que se dice sea verdad. Por algo que voy a explicar dentro de unos minutos. Bien,
primera doctrina que aparece alrededor de esto se llama de la real malicia, que es un tributo a una frase en un fallo de la Corte de Estados Unidos, no de la Interamericana, sino de Estados Unidos. A ver, históricamente en la jurisprudencia de Estados Unidos, desde un caso llamado Garrison contra Luisiana, Garrison es el personaje que tiene Kevin Costner en la película JFK, es el fiscal que indaga la muerte de Kennedy. Las responsabilidades a nivel federal no eran penales sino civiles, pero con una regla: si el medio publicaba algo que no fuera cierto, se tenía que hacer cargo de las consecuencias económicas de su error. No había responsabilidad penal, pero si te equivocás, pagás. Bajo esta regla ocurre el siguiente caso. Hay otra peli, me gusta ayudarlos a cosas que por ahí no manejan por registro de lectura, con que en algún momento aparecen reflejadas en una película, en lugar de mandarlos a leer fallos y cosas aburridas y libros. En época de las movilizaciones con Martin Luther King, de la NAACP, que es la NAACP, que es la Asociación de Protección a las Personas y Promoción a las Personas de Color Negro, ocurre una movilización que refleja la película Selma, en el estado de Alabama. Selma es el nombre de la ciudad. Si recuerdan parte de la peli, hay una represión salvaje en relación al cruce de un puente. Luego de eso, se publica una serie de notas que le echan la culpa de la represión al jefe de policía del estado de Alabama llamado Sullivan, de apellido. El New York Times levanta las notas junto con una mención a una solicitada de la NAACP, llamada Oíd sus voces clamorosas, que era un homenaje a los que habían fallecido. Creo que era Oíd sus voces clamorosas del cielo, en el cual le imputan a Sullivan, como les decía recién, la responsabilidad por la represión. El caso es que Sullivan hace juicio en el estado de Alabama contra el New York Times, y el New York Times no logra probar que Sullivan hubiera dado la orden de la represión en esos términos. Les hago la versión muy resumida. Y en base a la jurisprudencia casuística del llamado Common Law, que es el sistema británico y sajón de aplicación de las reglas por el precedente, condenan al New York Times a pagar un montón de plata para esa época. El New York Times va siguiendo las apelaciones del caso, llega a la Corte Suprema de Estados Unidos, y en esa época, según cuentan los doctrinarios, había sentencias acumuladas para resolver de más de 30 millones de dólares en total. 30 millones de dólares en los fines de los 60 era una cifra sideral. Entonces, ¿qué resuelve en el caso Sullivan versus New York Times la Corte de Estados Unidos? En algo que un profesor de primera enmienda llamó una oportunidad para bailar en las calles. En el caso New York Times contra Sullivan, la Corte dijo: cuando se trata de un funcionario público y se publican informaciones inexactas, les corresponde al funcionario demostrar que los dichos, que los datos no son correctos y que quien profirió la información lo hizo a sabiendas de que no son ciertos. Eso se llama falsedad, y en inglés se llama real malicia, es decir, con intención de dañar, real malice en inglés, o con notoria y reticente despreocupación por la búsqueda de la verdad. Es decir, no con intención, pero sí con un desprecio
notorio a la adopción de cualquier estándar de práctica profesional que obliga a que los periodistas chequen fuentes, busquen la verdad, etc. Entonces es real malicia o notorio y reticente desprecio por la búsqueda de la verdad. Esa regla del funcionario público, la Corte de Estados Unidos la extiende después, en algunos casos, llamados Gertz contra Welch, G-E-R-T-Z, Welch con W. Otro se llama Rosenblum contra Metromedia. En estos casos, la Corte expande esta regla de funcionario público a personas de reconocimiento público, que no sean funcionarios, vale decir un político, por ejemplo, o personas del común que se entrometan voluntariamente en cuestiones de interés público. Esto suele ocurrir cuando algunas personas se entrometen en, por ejemplo, proponer proyectos de ley y se transforman en voceros de algún sector. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, en el principio 10, menciona funcionarios públicos, personas de reconocimiento público o personas que voluntariamente se entrometieran en cuestiones de interés público. La Corte Argentina tomó esta regla, transformada como real malicia, si había una traducción espantosa para hacer era esa. En distintos casos, la Corte Argentina se autoadjudica que esa era su posición mayoritaria en un caso llamado Morales Solá, que van a ver en los prácticos. A mi modo de ver, la Corte en ningún caso previo a ese de modo mayoritario había aplicado la real malicia, sino que distintos casos tienen distintos votos, con lo cual la mayoría de los jueces sí habían optado por la regla de real malicia, pero nunca juntos. Hay un caso muy famoso llamado Vago con Ediciones de la Urraca, que es un caso de un señor político, periodista ligado a grupos de derecha, en el cual la revista El Periodista de Buenos Aires, que dejó de salir en el 90 y pico, le imputa a este señor Vago haber participado en un complot contra la democracia, y el fallo cita por minoría, por primera vez en la Argentina, la doctrina de real malicia. Esta es una regla históricamente en el derecho anglosajón de responsabilidad civil. En la Argentina lo usaron, como les estaba diciendo, por primera vez por mayoría en un caso de responsabilidad penal, que es Morales Solá, querellado por Dante Giadone. Y después se sigue usando alternativamente para casos de doctrina civil y de doctrina penal, o de casos de responsabilidad civil o de responsabilidad penal. Por lo cual algunos dicen que es una regla de interpretación de principios constitucionales de libertad de prensa. Concedamos que es así al paso del tiempo. Tengo mis dudas, pero concedamos que es así. Hay una particularidad, pregunta odiosa, que jamás hacemos, pero somos capaces, ¿vieron?, de hacer cosas terribles en un examen. En Estados Unidos, la doctrina de real malicia solo aplica a medios y periodistas. Es decir, ¿quién puede ampararse en esta regla si lo llevan a juicio? Los periodistas y los medios. En Argentina hay un caso que se llama Rajneri, R-A-J-N-E-R-I, en el cual la Corte Argentina dijo que esta posibilidad, este amparo de la doctrina, sirve para cualquier persona que haga ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, alguien dice algo de un funcionario y no hace falta que sea periodista, no hace falta que sea trabajador de un medio, sino que cualquier persona del común que tome la voz pública puede ampararse en la regla de la real malicia. Estados Unidos es más restrictivo en ese sentido. ¿Hasta acá? ¿Andamos bien?
¿Dudas? ¿Consultas? ¿Levantadas de manos? Ok. La otra regla que usa el Poder Judicial de Argentina se llama Campillay. Campillay es una regla de exención de responsabilidad. Si se configura alguno de... Se llama Campillay porque nace en un caso llamado Campillay, obviamente. Que lo van a ver en los prácticos, pero sí quiero que todos y todas tengan algún registro en el teórico de esto. Campillay es una regla de exención de responsabilidad. ¿Cuándo se produce esta exención? Si se diera alguno de estos tres supuestos. Es imposible que se den los tres juntos porque son contradictorios entre sí. Si alguien lee un viejo apunte tomado de no sé dónde, que dice lo contrario, ya está avisado o avisada. La primera regla es que no habrá responsabilidad cuando se cite la fuente de modo sustancialmente fiel. La segunda regla de exención es cuando los dichos no sean afirmativos o asertivos, mejor dicho. Es decir, que los verbos no estén en indicativo, sino que estén en potencial. Las reglas gramaticales del español indican que aquello que se pone en potencial no se está afirmando, sino que se está sugiriendo. Y la tercera hipótesis de exención de responsabilidad es que no se ponga el nombre del involucrado, sino solo sus iniciales. Entonces, la reforma de la ley Kimmel, que yo les planteé, la reforma del Código Penal, en lo que se conoce como ley Kimmel, ley 26.551, recoge todas las doctrinas que yo les mencioné recién. Si no hay intención de dañar, aunque los dichos no sean ciertos, no habrá responsabilidad penal. Si los dichos son de interés público, conforme Real Malicia, no habrá responsabilidad penal. Si se cita la fuente de modo sustancialmente fiel, no habrá responsabilidad penal. Si no se identifica persona determinada, no habrá responsabilidad penal. Por eso se derogó el 112, que hablaba de injurias o calumnias encubiertas o equívocas. Si se cita la fuente, ya dije, no habrá responsabilidad penal. Y si no hay oraciones asertivas, tampoco habrá responsabilidad penal. Aclaración de importancia. Y ahora voy con Andrea. Esto no se modificó en el Código Civil, se modificó en el Código Penal. Digo porque algunas afirmaciones inexactas aparecen en los exámenes diciendo que la ley Kimmel modificó el Código Civil. No, modificó el Código Penal. Antes bien, el Código Civil yo creo que fue para atrás y no para adelante en la reforma del 2015 en algunos temas. Andrea, te escucho. Y si puedo verte... Sí, hola, profesor. Yo quería preguntar algo de lo anterior, en realidad. Cuando habló de la Real Malicia, dijo que Estados Unidos solo aplica a medios y periodistas, pero también había dicho que la Corte de Estados Unidos le había extendido la doctrina al caso de otras personas. Espera, te estás haciendo lío. Sí. La doctrina, y para eso sirven las clases, para salir de los líos. La doctrina, o todo lo que venimos contando del principio de curso para acá, tiene que ver con un conflicto. Es un conflicto jurídico entre dos partes. En algunos casos es el Estado, o en otro caso será un particular.
que está del lado de los que acusan en un juicio, o de los que demandan en un juicio. Y del otro lado hay alguien que va a ser el defendido o el demandado, que en nuestros casos de libertad de expresión, por lo menos hasta ahora, es quien tomó la voz pública para decir algo. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Andrea? Sí, Bien. sí. Lo que digo es que en la regla de la Real Malicia, de estos ataques al honor, aparecen de un lado un particular o un funcionario público, y del otro lado aparece alguien que tomó la voz pública. ¿Ok? ¿Hasta acá sí? Sí. Andrea, bien. En estas dos reglas, perdón, en estos dos casos, aparecen sujetos diferentes. Real Malicia arrancó con un funcionario público, como demandante. Después lo extendieron a personas de reconocimiento público o a personas que se involucraran voluntariamente en cuestiones de interés público. Es el demandante. En Real Malicia es el que debe probar la Real Malicia o la notoria despreocupación por la búsqueda de la verdad. Vamos del otro lado. ¿Quién tomó la voz pública? En la vida real toma la voz pública un medio, un periodista o una persona que no es ni medio ni periodista. ¿Ok, Andrea? Sí. Bien. En Estados Unidos solamente protege la Real Malicia si el que está de este lado del problema, del conflicto jurídico, es un medio de comunicación o un periodista. En el caso de la jurisprudencia argentina, cuando se discutió eso en el caso Ragneri, la Corte Suprema dijo que esta parte de la ecuación, este extremo del conflicto jurídico, puede reclamar el amparo de la regla de Real Malicia para protegerse, sea un medio, sea un periodista o sea una persona del común. Porque el ejercicio de la libertad de expresión no debe ser hecho de modo profesional para estar amparado por una regla que protege la libertad de expresión. ¿Se entendió ahora? Sí, bárbaro, perfecto. Ok. Para la próxima traigo un papelógrafo, por ahí es más fácil que hacer así. Escribir. Daniela, te escucho. Profe, una pregunta. Usted dijo que si no hay intención de dañar, no hay responsabilidad. Pero, ¿cómo se sabe si hay intención de dañar? Bueno, esperá. Primero terminamos con la parte teórica y después vamos a los problemas. Si entienden la doctrina, ya tenemos un triunfo. Después vamos a ver cómo aplica esto en la realidad. Luisina. Hola, profe, buenas noches. Hola. Yo quería, saldar una duda que sería si la doctrina de la Real Malicia en Estados Unidos protege a los medios y los periodistas. Sí, solo medios y periodistas, Claro. no a manifestantes, por ejemplo. Ah, bueno, genial, gracias, profe. Por lo menos hasta ahora, aparece un señor. Bueno, voy a hacer una salvedad igual. Aparece un señor en una plaza gritándole al presidente de Estados Unidos. No aplica la regla, por lo menos por los fallos que hasta ahora tiene la Corte de Estados Unidos, no aplica la regla de Real Malicia. No me contradigo, sino que aclaro, no está dicho aún cómo aplica la Real Malicia con los tweets o con Facebook. Si se los considera o no medios, aun cuando hay fallos de la Corte de Estados Unidos en relación a que estas redes o plataformas o lo que fueran son el nuevo espacio público mediático. Ahí hay un hueco no saldado de cómo la Corte de Estados Unidos compila eso. Bueno, si no hay más manos, le contestamos a Daniela. Leandro. Buenas noches, profe. ¿Y en Argentina también es lo mismo? En la Argentina no hace falta dirimir eso porque ya está dicho que no hace falta ser periodista profesional ni un medio de comunicación para ampararte en la Real Malicia. Ah, ok, entiendo. Gracias. Sin perjuicio de esto, se asume que si es un dicho de interés público, no deberías ir
no debería haber un proceso penal por el cambio en la ley Kimmel. Y desde el punto de vista civil, ni siquiera se discute ahora, porque ya está claro con Rasnevi. En su sano juicio, sería raro que una resolución judicial no aplique real malicia a cualquiera. A cualquiera que quiera ampararse en los principios de la doctrina. Daniela, a ver si te puedo ayudar. Uno afirmaría que, por ejemplo, cuando tenés una causa penal en relación a un asunto que no cita a X de apellido, XYZ, suponte, el medio que publicó eso no se tomó el trabajo elemental de pedir ver la causa penal sobre si estaba involucrado. Sencillo, señor juez, presentas una cartita o vas a hablar con el juez, si el juez te atiende, o al fiscal, para saber si fulano de tal está o no involucrado en una causa. Ese es un ejemplo más sencillo. O decir que fulano de tal cometió tales y cuales cosas y no hay en internet ningún registro de que eso pueda ser así, ni siquiera chequeaste un buscador. Para dar dos ejemplos sencillos de entender, que no te metan en un mundo trabado de pruebas abogadiles. ¿Hasta acá andamos? Bien. Breve introducción a intimidad. Clase que viene, subrayo, vamos a trabajar el caso Fontevecchia contra Estado argentino, llamado también Menem contra Noticias. Y les vamos a colgar junto con estas cosas que nos pidieron ver, que no encontraban los fallos, un PowerPoint sobre información pública y acceso a la información pública, de coautoría de Wanda Freiman y quien aquí se dirige a ustedes. Es largo, pero es muy sencillo, para que vengan con masticada alguna parte del teórico que viene. De vuelta, es largo, pero es muy sencillo. Para que vayan pispeando de qué va lo del acceso a la información pública y poder hablar de cosas más difíciles que contarles el ABC, que el ABC es bastante sencillito. Así nos metemos en cosas más jugosas. Bien, así como existe un artículo 11 en la Convención, hay un artículo, perdón, así como existe un 13 que vimos, hay un 11. El 11 se refiere a privacidad o vida privada e intimidad. En las convenciones de derechos humanos, como también está en la del 48, la idea de vida privada e intimidad solamente estaba pensada en términos de el Estado es el que interfiere en la vida privada de las personas. Se mete en tu casa, registra tu domicilio, te pispea la correspondencia, te pincha los teléfonos. Y eso en el año 48, cuando se hace la Declaración Universal, a 3 años de haber terminado la guerra, con todo lo que implicó la guerra en términos de allanamiento domiciliario, búsqueda de personas, etcétera, etcétera. Búsqueda de personas para sacarla de la casa, digo. Tenía una lógica irrebatible. Ahora, esos mismos textos han venido sirviendo para proteger a las personas de otras formas distintas de interferencias con la vida privada. Entonces, durante muchos años, la regla se empezó a aplicar y se sigue aplicando contra interferencias de parte de actores no estatales. Ejemplo, los medios de comunicación, los paparazzi, además de los servicios de inteligencia. No me voy a meter con nada puntilloso, les quiero dar un esquema de dónde está hoy el debate. Entonces, de una primera época, solo el Estado, a luego el Estado más algunos particulares. Y de hecho hay algunos fallos en Europa vinculados a medios de comunicación interfiriendo en la vida de las personas, que la
que las cortes nacionales protegen la libertad de expresión por el artículo 10 y la Corte Europea después dice, no, miren, acá la verdad se pasaron de rosca, tendrían que haber pensado en la intimidad de esta persona porque no se sometió voluntariamente a cuestiones de interés público, por más que sea la princesa de Mónaco. Esto es un caso de una revista alemana publicando la foto de Carolina cuando salía de una clínica de rehabilitación. Decía, lo que era el Estado, luego actores no estatales, volvió a ser el Estado a partir de la informatización de los datos personales. Se volvió a extender a los privados a partir de las empresas que se dedican a compra y venta de datos. Se volvió a extender, cuando digo se volvió a extender, se agregaron cuestiones, ¿no? También vinculadas al Estado y reglas de seguridad, ciberseguridad, cámaras en las calles. Se expandió a las plataformas por el uso de nuestros datos personales para todo lo que sabemos que ocurre, incluida interferencia electoral de Cambridge Analytics. Y la pandemia nos ofrece un nuevo desafío, que es el uso de los datos personales registrados para la trazabilidad de las personas. ¿Por qué me interesó plantear esto antes de despedirlos? Porque dos tesinistas, digamos, que terminaron la carrera, me están pidiendo que las tutoree. Y el problema era, me decían, el registro que está haciendo hoy el Estado con la trazabilidad de las personas y los identificadores faciales. Digo, ¿y vos no pensás que hay un problema con los privados? Que cuando usás el GPS, saben por dónde vas y te preguntan, te acercaste a un bar y te dicen cómo te fue y cosas parecidas. Entonces, me dijo, uy, sí. Digo, bueno, lo que tenés que hacer es, si querés trabajar la parte del Estado, identificadores, etcétera, está muy bien, pero explica también que hay otro problema, no te metes en eso, recortás tu objeto de estudio. Entonces, antes de meternos en la regla de vida privada, la clase que viene, y contar el caso Fontevecchia, que es un caso de violación de vida privada hipotéticamente ocurrido, quería plantearles lo siguiente. Primero, la regla no es solo contra el Estado. Al Estado le correspondería como garante en un juicio si se protegió o no, pero distinto que el Estado interferente. La interferencia sobre la vida privada puede hacer el Estado y la puede hacer un actor no estatal. A veces más poderoso que el Estado, incluso. Segunda cuestión. No toda interferencia en la vida privada es ilegal. Cuando digo vida privada también hablo de protección de datos personales. Sino que va a ser ilegal en la medida en que sea arbitraria. Es decir, que no haya un interés público que la justifique. Y ahí habrá, dicho en brocha gorda, algunas cosas que serán muy obvias y otras que será un caso a caso. Por poner un ejemplo bien complicadito, ¿está mal la trazabilidad de los enfermos de COVID? La verdad no lo sé, pero lo que está mal es que esos datos se los guarden para cuando no tenga que ver con la pandemia. Uno puede ser opinable, el otro no. Sea que se lo guarde el Estado o sea que se lo guarde una empresa de servicios médicos porque se los compró el Estado, que no se los debería vender salvo que hay una emergencia sanitaria y la empresa privada de prestación médica por ahí dice que lo necesita. Estoy haciendo un ejemplo difícil a propósito, que, insisto, no le vamos a preguntar jamás en un examen. Pero lo que digo es, puede haber algunas cosas muy obvias, tendencialmente claras, y hay un caso a caso, como casi siempre ocurre, en el cual surgirán conflictos jurídicos, porque si no esta materia no tendría sentido si no hubiera conflictos jurídicos entre dos personas que razonablemente pueden creer que tienen razón. Dicho lo cual, siendo las 20:52,
Y no hay más preguntas de parte de ustedes. Les agradecemos la atención dispensada por las complejidades de dar una materia tan linda sin poder verlos cara a cara, que nos hagan las preguntas mano a mano. Vamos a colgar vamos a ir al campus, vamos a mandarles los 2 links a los 2 fallos que nos preguntaron y con Wanda vamos a colgar nuestro PowerPoint guía para la próxima clase. ¿Ok? Muchísimas gracias. Saquen a los remolones que se quedan colgados del Zoom, porque se nota que se fueron y dejaron el número puesto. Se ríen, pero pasan. Gracias, profe. Gracias por la clase. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Chao. Buenas semanas. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, hasta luego.